Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos con un actor, libretista y además músico que ha sido muy importante en toda la historia de la televisión colombiana. Con nosotros, Mario Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Mario? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vas tú? Bien, sí, señor Mario. La verdad te quiero agradecer por darme un poquito de tu tiempo y pues poder hacer esta entrevista en la que te voy a hablar más que todo de tu vida en general, de tu amor por la actuación, tanto como por la música, cómo fueron tus inicios, cómo decidiste irte por este camino, cómo tienes un balance entre la actuación, pero también con lo que te apasiona, que es la música. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo tomaste la decisión de irte por este camino de la actuación? ¿Qué fue lo que te hizo decir, esto es lo que me apasiona, yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida? Esa es la más fácil de las respuestas, porque desde muy niño yo acompañaba a mi papá a los estudios de televisión, que en ese momento se hacían los programas en vivo, no había grabación en video. Y desde muy pequeño yo recuerdo que un día estaba ahí parado y dije, esto es una magia, esto de contar historias, pues tal vez no lo pensaba con esas palabras exactamente, pero yo decía, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Igual que está haciendo mi papá, que lo estaba viendo actuar en ese momento, y yo también quiero hacer eso. Y empecé a actuar desde muy niño, o sea, el sueño se me cumplió desde muy temprano. A los 7, 8 años yo ya estaba trabajando en televisión, no tan seguido, pues porque el colegio no te permite dedicarte por completo, pero una vez terminé el bachillerato, ya empecé a trabajar profesionalmente y no paré. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue ese primer empezaste en este mundo de la actuación? No me acuerdo. O sea, hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, porque yo tendría 7, 8 años. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que había un teleteatro en especial que tal vez fue mi comienzo, aunque puede que otro haya salido antes en televisión, pero era un teleteatro, se llamaban así, teleteatros, porque eran en vivo, ¿no? Y con Carlos Muñoz y Judy Enríquez. Y por ahí tengo el aviso de prensa que dice, y el niño Mario Ruiz. Entonces, estamos hablando del año 65, imagínate, 1965. O sea, tengo 60 años casi de televisión en este momento, de los 70 que lleva la televisión. Casi toda tu vida. Sí. Ahorita mencionabas como el papel de tu papá en tu decisión. Aparte de eso, ¿tú sentías como una presión en tu familia como de irte por este ámbito, o fue algo que a ti te nació de verlo a él actuar, de lo que él se dedicaba? No, para nada. Él era de una mente muy liberal que decía que sean lo que quieran, pero estábamos tan llenos de ese ambiente, de verlo trabajar y éramos muy televidentes también. Yo consumía televisión, que era un canal en ese momento. Cuando yo era niño había un solo canal y empezaba como a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche ya terminaban, ¿no? Entonces yo llegaba al colegio porque yo sentía que me estaba educando al ver televisión. Ese era al ver las series extranjeras que daban y todo eso. Me divertía como espectador, pero era básicamente una vocación que mi papá nunca dijo, ustedes tienen que ser como yo, ustedes tienen que ser actores, sino que al contrario, nos dio absoluta, y ni siquiera lo hablamos, nos dio absoluta libertad siempre para que fuéramos lo que quisiéramos hacer. Pero, por ejemplo, mi hermano menor es abogado, aunque también cantó con nosotros, actuó algún tiempo, y de alguna manera tuvo contacto con la televisión porque fue gerente de un canal, comenzó la Señal Colombia cuando se llamaba así, fue gerente de producciones GES, ¿no? Que era los Sánchez Cristo en esa época, que era una programadora como se llamaban en ese entonces, pero su carrera fue independiente, cada uno fue muy independiente de las cosas, aunque nos encontramos siempre en el arte. Tú has mencionado en algunas entrevistas que igual hiciste tu carrera profesional, por decirlo así, que fue en comunicación social. ¿Cómo tomaste la decisión de esa carrera? ¿Esa carrera es la más afín a lo que a mí me gusta? Ajá. ¿O por qué llegaste a estudiar? Mira, yo iba terminando el colegio, iba pensando qué voy a hacer y quería estudiar actuación. No pensé o no encontré una satisfacción absoluta en lo poco que había acá, aunque había cosas buenas, pero decía no. Yo tal vez quiero buscar algo por fuera, no era el momento de salir todavía, después sí salí, pero yo quería tener la experiencia universitaria. ¿Cuál era una profesión afín a mi carrera como actor? Pues era la comunicación social en ese momento. Y apliqué en la Javeriana, me acuerdo, pasé el examen y estuve 4 años ahí, en esa época eran 4 años, 8 semestres, y con una especialización durante el último año también, y
fui muy feliz esos 4 años en la Javeriana, la verdad, porque conocí mucha gente con la que después me iba a ver en algún momento en mi vida y fue una carrera muy agradable que me permitió expandir como mi concepto del mundo que me rodeaba, ¿no? Me sirvió mucho la carrera de comunicador social. Ahorita mencionaste que después de la carrera decidiste salir del país. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, el título de la Javeriana me sirvió, te voy a contar. Yo terminé en el 78, me gradué en el 79, pues ese mes que uno hace la tesis y toda esa cosa. Sustenté tesis, me gradué en el 79 y en el año 80 me puse a investigar a dónde salgo, ¿no? Y ya estaba trabajando, obviamente, porque yo apenas terminé el colegio, ya me dediqué solamente a actuar como profesional y al mismo tiempo cuadraba como fuera las clases en la universidad y siempre me cuadró, tuve mucha suerte. Y me pagué la carrera también, mi papá me ayudó al principio, pero después yo ya, pues, era autosuficiente. Y entonces empecé a estudiar las posibilidades y hubo una que me gustó, que era la Universidad de California en Los Ángeles, pero era un posgrado. En esa época no había emails, no había nada, entonces era mandando la carta en sobre papel a la universidad y decir, mire, yo quiero aplicar esto, pero no tengo un título. Este es mi currículum. Me responden con el tiempo que eso lleva, ¿no? Y yo, no, si usted tiene un título universitario, sirve para el posgrado, pero para este posgrado en actuación tiene que ser con audición. Y la audición es aquí en Los Ángeles, tal fecha. Era en abril. La audición era en abril y el curso comenzaba como allá comienzan después del verano, o sea, a finales de agosto, principios de septiembre. Y yo me fui, tomé un avión y me fui, hice la audición allá en inglés, obviamente, una escena de teatro clásico que iba a llevar montada, un monólogo y una canción, porque tenía otros 2 minutos para hacer lo que yo quisiera. Y me gané el cupo, entonces yo era el único extranjero, todos eran norteamericanos. Bueno, había otro que era inglés. Fue muy hermoso ser el único que no tenía el inglés como lengua nativa que fuera aceptado en ese curso. Un orgullo completo, sí. Claro. Sí. Y también fui muy feliz allí. También aproveché para trabajar en doblaje. La industria mexicana del doblaje estaba en auge en ese momento en Los Ángeles y eso me ayudaba mucho económicamente y para seguir como activo en la profesión. Y aprendí a doblar películas como hacen los mexicanos y fue también una experiencia muy chévere. Lo aprendí ahí, yo no lo tenía en mis planes, pero tenía un amigo que me dijo, ay, pues si estás acá y tienes tiempo, si la universidad te da tiempo, ¿por qué no te ganas unos dólares? ¿No? Y yo tenía permiso de trabajo y toda la cosa. Entonces aproveché, claro, había que hacerlo todo con el acento mexicano, ¿no? Y fue muy chévere porque además es como una rama más de mi profesión. Porque la actuación del doblaje es bien interesante. Tan fácil de hacer, es muy complicado. Y como toda la vida jugué a hacer voces, ¿no? De caricaturas y de cosas y de titular las películas, eso que dicen Universal presenta. Ay. Entonces ese juego se me convirtió en realidad. Yo era el que titulaba las películas, el que hacía voces para allá y para acá. Y por eso después, cuando regresé a Colombia, ya como 7, 8 años después, que necesitaban la voz de Bugs Bunny, hice el casting para la voz de Bugs Bunny y me lo gané. O sea, yo era la voz de Bugs Bunny para Latinoamérica, gracias a esa experiencia que yo tuve doblando con los mexicanos. Que pudiste llegar a esa oportunidad tan importante. Era el conejo de la suerte. Bueno, hoy en día, ese ámbito de todo el doblaje de personajes, ¿todavía los sigues haciendo? No volví a doblar películas nunca. Cuando volví a Colombia no. Y aquí hay doblaje también. Sí. Pero la televisión me absorbió por completo y el teatro, por supuesto. Entonces no me conecté con el mundo del doblaje. Eso fue una etapa que se quedó ahí cuando volví a Los Ángeles, sí. Tú viviste básicamente todas las etapas de la televisión colombiana, cuando era en vivo, cuando era en blanco y negro y cuando empezó a ser a color. Correcto. Hoy en día, ¿cómo ves la televisión con tantos cambios digitales que han habido, con tantos avances tecnológicos? El cambio es muy bueno para mí. Me gusta haber vivido una época en que todo era diferente a como es ahora. Yo no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, porque entonces me estaría quitándome la posibilidad de vivir el presente, ¿no? Y el presente tiene cosas muy buenas, pero sí me tocó ensayar para los programas en vivo y saber que en ese momento no te puedes equivocar, que se están viendo en todo el país a través de una cámara, que es en vivo y en directo, y si te equivocas tienes que aprender a que el error no se note o aprovechar el error, como haces en el teatro, ¿no? En el teatro uno se puede equivocar, pero no aprovecha el error, no lo hace evidente al público.
Y eso me dio una escuela de fallar, ¿no? Aparte de que entrené la cabeza para aprenderme los textos muy rápido, yo me los aprendía muy rápido y de ahí en adelante ya era trabajar con el texto para mejorar la interpretación. Entonces después vino el video, ya se grababa. El primer año del video, imagínate que uno empezaba a grabar y si uno se equivocaba tocaba volver a empezar. Desde cero. Sí, y si el programa duraba 1 hora y te caías en la última escena, tocaba volver a empezar desde la primera escena y claro, a uno lo querían matar. Si a uno le pasaba eso, los demás te querían matar porque ya íbamos terminando. En la mitad de la escena, pues se retomaba desde ahí y quedaba la escena completa. Pero al principio no se podía hacer eso. Es como el acetato, cuando llegó el acetato del disco, se grababa así y si te equivocabas tocaba poner otro acetato y volver a empezar. Eso más o menos era como en video al principio. Empecé a grabar a color, pero todavía la televisión salía en blanco y negro, pero ya estábamos grabando a color porque ya habían acondicionado los equipos para cuando llegó la televisión a color, que fue en el 78, 79 más o menos. Entonces yo pasé por todas esas épocas. Antes de eso podías ver a color, pero si el programa venía de afuera, por ejemplo un partido de fútbol, el Mundial de Fútbol lo podías ver a color, aunque todavía no teníamos televisión a color. Eso pasó con el Mundial del 74 y el del 78. Si tú tenías televisor a color, podías ver el Mundial a color. Pero pasaba de siguiente, allá la televisión nacional volvía al blanco y negro. Entonces eran épocas muy, muy románticas también, ¿no? La tecnología fue avanzando, la iluminación fue mejorando, sobre todo las cámaras, y eso lo hizo todo más real. Hoy en día te ven hasta el último poro de tu cara. Entonces ya no te pueden poner el polvo que te ponían antes, la capa de base de maquillaje que te ponían antes, que te vas a ver como un muñeco. Todo se volvió más real y al mismo tiempo la actuación cambió. Al principio, cuando yo empecé, los actores venían de la radio o del teatro, donde la voz tiene que sonar así, mucho más profunda, ¿no? Porque eran actores de radionovelas. Entonces la gente actuaba un poco así, se llama impostar la voz. Los galanes hablaban, yo he visto que tú eres muy hermosa. Hoy en día actúas así, pues nadie se va a comer el cuento. Hoy en día eso se convirtió en una actuación mucho más real, ¿no? La naturalidad con la que hablas ahora, igual hay que fabricarla, pero entre más sincero seas con esa realidad, como la realidad del mundo que existe como tal, y ponerlo en televisión o en teatro, pues hoy en día es eso. Se acabó la voz acartonada, se acabó la pose, ¿no? Ahora todo es con la mirada y pensar que una cámara te ve la cara, te ve todo y la imagen es absolutamente nítida. Entonces la emoción que tú transmites a través de los ojos es suficiente para muchas cosas. Antes había que pensar que el espectador necesitaba un poquito de más. Entonces uno no es que se sobreactuara, sino actuaba mucho más, voy a decir alguna palabra que no es bonita, pero es más fingido. Ahora es más natural y eso es más bonito también. Y a nosotros como los actores que venimos de ese entonces, pues nos tocó también evolucionar en las técnicas de actuación, a través de talleres, a través de mirar. Yo, como te dije, desde niño siempre miraba y decía, yo estoy aprendiendo. Si yo veo una película, yo estoy aprendiendo. Si es película de acción, si es película romántica, si es un drama, si es comedia, estoy aprendiendo de la gente que lo sabe hacer y me fijaba en eso. Entonces así fue cambiando el estilo de actuación e incluso ahora, por ejemplo, las plataformas no quieren actores de telenovela porque es también una escuela, ¿no? Entonces yo que he hecho telenovelas toda la vida también tuve que evolucionar. Ahora me llaman para plataformas, que el proyecto para Netflix, que para Prime, que para ViX o lo que fuera, pero hay gente que se quedó y a eso súmale que nuestra profesión no es constante, ¿no? Y te decía un poco antes de la entrevista que las producciones eran largas porque no había sino una sola unidad, un solo director. Entonces una novela de 150 capítulos te demorabas haciéndola. Salía una novela, uno decía, tengo trabajo para 1 año y medio. Hoy en día te sale una novela, una serie o una cosa, es un trabajo de 3 meses. Que las series ahora duran 6 capítulos, 10 capítulos y todo se hace, pues obviamente en poco tiempo. Entonces ahora la lucha por la búsqueda es un poco más presionante para el actor. Pero existen los managers, existen otras herramientas que permiten que tú puedas estar en un sitio y en otro, ¿no? Soy de los que he tenido suerte de que nunca me ha faltado el trabajo, aunque he tenido ocasiones en que hay varios meses que pasan y uno dice, bueno, ¿y qué?
¿no? Ya es hora de que me salga otro proyecto. Sí. Y haces un casting tras otro y tú sabes que no todos los castings te los ganas. Y es más, la mayoría de los castings no te los ganas. Y el actor tiene que aprender a vivir con eso. No es fácil, porque uno tiene muchas responsabilidades, ¿no? Tú no puedes ir al supermercado y decir, no, es que mire, yo estoy esperando que me salga un proyecto. No, hay que pagar las cuentas, hay que si tienes hijos, entonces las colegiaturas, todo ese tipo de cosas. Pero uno acepta el reto y cuando no lo siente como una carga, todo llega. Que es otra cosa que es mi filosofía de vida, ¿no? La magia de estar conectado con las posibilidades, con tu propia capacidad, con tu creatividad. Eres tú el que se procura todo eso, eres tú el que se procura el trabajo y no esperar que el trabajo llegue. E incluso ya he tenido momentos en que la iniciativa es que yo hago mis propias obras de teatro, las vendo y procuro fuentes de trabajo para mis compañeros a través, por ejemplo, de obras corporativas. Obras corporativas es que un laboratorio químico va a lanzar un medicamento, entonces me llama para que yo les escriba una obra donde dicen, mire, es que nuestro antigripal es nuevo porque tiene tal y tal cosa, entonces queremos que nos escriba una comedia porque vamos a hacer una función para los médicos, para ofrecérsela a los médicos. Entonces yo estudio el producto, este tiene antipirético, antihistamínico, anti no sé qué, la diferencia con los otros es esta, y a raíz de ahí me hago una historia, porque entonces ahí también me volví, soy guionista también, ¿no? Sí. Digamos que el trabajo para mí está lleno de bendiciones por eso, porque me permite vivir, ¿no? Económicamente, me permite gozar, mi trabajo siempre me ha divertido, y la única vez que acepté puestos de oficina, que fue con el canal Caracol, no duré mucho, porque dije, esto no es lo mío, no, aunque estaba preparado, gracias a mis conocimientos como comunicador social, como productor, terminé siendo productor del canal, pero dije, no, hasta aquí llegué, estuve 2 años y dije, no, demasiado tiempo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso como de productor? Era como la suma de todo, la suma del publicista, del comunicador, del actor, del director. Como yo tenía un programa de concurso para niños, tenía 2 en realidad, ¿no? Uno era Maximini y otro se llamaba Odisea, que eran todas las tardes, entonces imagínate, yo tenía que grabar 5 programas a la semana, que lo hacíamos en un par de días, todos los programas, pero yo era el que dirigía, el que lo presentaba, el que hacía los formularios de las preguntas, el que lo animaba y después lo editaba. Eso fue en Producciones Punch. Los 2 programas que eran, yo los hacía todo, entonces aprendí a hacer todo. Y a partir de ahí, pues, como la gente te va conociendo, cuando comenzó el canal Caracol me llamaron para que fuera productor general. Y como hacía todos los concursos, me dieron la producción de los concursos del canal. La Rueda de la Suerte, todo lo que había, con lo que empezó el canal. Y para mí fue fabuloso porque entonces, como esta rueda en particular, la Rueda de la Suerte, que era The Wheel of Fortune, la franquicia la compraron a los gringos, entonces me fui a Los Ángeles, volví a Los Ángeles a tomar el curso, a visitar a los estudios de Sony, donde se hacía el programa, y para ver el know-how, ¿no? Cómo se hacía el programa, cómo era la dinámica, cómo se manejaban las cámaras, todo, aprendí todo, entonces fue algo muy hermoso en ese momento. Cuando ya después se volvió rutinario dije no, y las presiones allá arriba a nivel gerencial es otra cosa, y eso me sacó. Has tenido un balance en todo lo que te apasiona, la actuación, el teatro, la música, ahorita lo decías, libretista y escritor también. Bueno, ya yéndonos un poco más por el campo de la música, que es algo que te apasiona también aparte de la actuación, ¿cómo encuentras actualmente ese balance entre la actuación y la música? En mi caso personal, pues cuando yo empecé, que quería ser cantante también, la proyección del talento colombiano era muy limitada. ¿Qué hacías tú en Colombia? Trabajar en los musicales que había en televisión, que había varios, ¿no? El mercado lo dominaban los mexicanos, los argentinos y los españoles. Y un poco a veces los venezolanos, así que el Puma y esas vainas. Yo era baladista, ¿no? En esa época. Las disqueras incluso te decían que no, había que esperar a que llegara el hit de Argentina o de España o de México y después te miraban a ti. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día el cantante colombiano, pues mira los casos de La Bichota, de Shakira, de Juanes, de Carlos Vives,
La generación que vino detrás de mí, pues el mundo se abrió y ahora hablamos un poco de eso. Antes yo hacía novelas para Colombia y que la habían solo en Colombia. Hoy en día acabo de terminar, por ejemplo, una serie mexicana con mexicanos, donde yo también soy mexicano gracias al acento. Con gente conocida de México, pero lo curioso es que todos estaban aquí en Colombia, la hicimos acá. El año pasado hice otra también de mexicano, que la hice en México y aquí, se llamaba Consuelo. Secuestro al vuelo, por ejemplo, ya para plataforma, bueno, esa es colombiana. Sí. Hice otra que se llamaba Playa Soledad con mexicanos, salió por ViX. Entonces acabo de hacer una serie con ingleses, imagínate. Y vinieron acá, una serie muy famosa, con actores muy famosos, y cuando yo los fui conociendo dije, oh my God. Es una serie famosa, es la segunda temporada de una serie que fue muy exitosa. En el caso mío, pues yo agradezco que haya hablado, que domine el inglés, si no, no hubiera conseguido ese papel, ¿no? Si es para un personaje que tiene que cantar, pues gracias a Dios canto. Si tiene que tocar un instrumento, pues yo lo toco. Yo soy muy consciente de que la preparación integral te va a sacar adelante, ¿ves? No te puedes dedicar a ser solamente un actor. Puedes tener favoritismos, me gusta solo la comedia, me gusta solo el drama, pero yo he hecho de todo y me gusta hacer de todo. He cantado toda la vida, he hecho musicales, hice todos los shows de Navidad con Missy desde el año 91 hasta el 2003, por ejemplo, ¿ves? Que era una gran amiga, que desgraciadamente se nos fue muy rápido. Y musicales he hecho muchos en teatro y también he hecho musicales de mi propia firma, pues mi propia autoría. Y desde el 2005 estoy en una banda de rock clásico, un tributo a los Beatles, que se llama la Banda de Corazones Solitarios, donde ahora me pagan por disfrutar todo lo que aprendí de niño, ¿ves? Entonces es bien curioso y bien hermoso eso. Y hoy en día sigue estando en tu vida la música. Sí, claro. ¿Y por qué consideras que es algo que lo quieres tener siempre presente? Mira, yo soy actor. Cuando llego a mi casa dejo de serlo, pero sigo siendo músico, porque llego a mi casa y prendo el piano o agarro la guitarra. Sí. Has estado en todos los ámbitos, como ahorita mencionabas, tanto en telenovelas como ahora, hoy en día, en todas las plataformas digitales, Netflix, Prime Video. Pero, ¿cuál de todas esas producciones crees que te ha dejado una enseñanza? Hay más de una. Cuando tenía 17 años que terminé el colegio, empecé a trabajar en una comedia que en ese momento era el programa número 1 de la televisión colombiana, que se llamaba El Yo y Tú, era una comedia. Okay. Alicia del Carpio, que era una española que tuvo ese programa 20 años aquí, me dio la oportunidad de entrar en el elenco. Entonces ahí aprendí los secretos de la comedia, ese es el valor que tengo de ahí, de ella y de gente como Pepe Sánchez, que eran mis compañeros eran Pepe Sánchez, el Gordo Benjumea, Frankie Linero, gente, o sea, son monstruos. Carlos Muñoz, algunos ya no están con nosotros, pero yo creo que todos los que mencioné ya no están. Dios mío. Sí, creo que todos los tres. Sí, Pepe ya se fue, Carlos también y Carlos Muñoz también. Bueno, el gordito también se murió hace poco. Y Alicia también se murió. Pero ese programa fue muy importante para mí porque además me dio a conocer en el medio, ¿no? Okay. Ya como Mario Ruiz, el chino se dedicó a la televisión. Hay otras producciones como más recientemente Hasta que la plata nos separe con RCN, porque además cuando yo estaba de productor en Caracol y renuncié, estuve 6 años sin hacer televisión y volví con Hasta que la plata nos separe, entonces era el regreso a la televisión y además fue un éxito. Era Fernando Gaitán, era una cosa muy linda de hacer. La Ley del Corazón también, por ejemplo, que fue más reciente, por hablar de cosas más recientes, también porque fue una experiencia muy bonita, una cosa muy bien escrita, sobre todo, ¿no? La primera temporada, estoy hablando de la primera temporada, y un elenco que cuando se combinan y ya hay magia, pues es una maravilla, no solamente en el set, en las historias, en la interpretación de cada uno, sino como familia, uno se vuelve familia, ¿no? Hay una que estuve como al final solamente, pero que fue importante, que es Pablo Escobar, el patrón del mal, que yo hice el policía al final que le pega su pepazo al hombre, por lo que significó como alcance internacional, digamos, ¿no? Muchos amigos me dicen, no, aquí te estamos viendo en Argentina y la siguen dando, y la siguen dando, y la siguen dando, y la siguen dando, es una cosa muy loca. Y si te das cuenta, todas las que mencionabas, digamos, Hasta que la plata nos separe, es algo que sigue y sigue, es una telenovela que no pasa de moda. Y la que acabo de terminar con Sony, que te dije que era un personaje mexicano,
al lado de los mexicanos, también muy importante para mí. Y que yo creo que cuando lo vean, yo creo que hicimos un gran producto, que fue el último argumento de Fernando Gaitán, además. Lo dejó como argumento, no lo alcanzó a escribir. Okay. Alguien lo desarrolló, un mexicano lo desarrolló. Y, por ejemplo, mi papá decía que no hay papel pequeño. Alguna vez aceptas un papel pequeño y esa persona que te dio el papel agradecido va a agradecer eso y te va a dar un papel mejor en la siguiente, no mejor, más importante, digámoslo así, en la siguiente producción. Y esas cosas hay que saberlas valorar, porque también puedes tomar malas decisiones. Eso hay que cuidarse mucho. Y hemos tomado, yo también me incluyo, hemos tomado malas decisiones que pueden afectar tu carrera. El papel que no era o el papel que no aceptaste por alguna razón y la embarraste. Hay muchos ejemplos. ¿Cuál ejemplo nos podrías dar? Tú digas, no acepté este papel por X o Y razón y hoy en día me arrepiento. Por ejemplo, cuando nos ofrecieron hacer un show, yo tenía un dúo con mi hermano en los años 80 y en esa época la televisión se daba por licitación. Tú presentabas una propuesta y el gobierno te lo daba. Y la gente de Coestrellas, que eran Bernardo Romero Pereiro, el Gordo Benjumea, Pacheco, no sé si los recuerdas o los conoces, pusieron que Álvaro y yo hiciéramos el show. Y dijimos, no, porque es que nos vamos a vivir a España. Pues nos fuimos a vivir a España. Pero lo pensamos, ¿será que nos quedamos y vemos a ver si el programa resulta? Porque tener un show va a ser una proyección muy grande, que justamente, como te conté hace un rato, no teníamos proyección, pero ya teniendo uno su propio show, pues uno dice cada programa, canciones y canciones y canciones, y nos fuimos y la aventura en España no resultó muy buena. Nos tocó volver y volver, no con las manos vacías, con la experiencia de haber estado allá, pero habiendo dejado esta oportunidad que hubiera sido bastante buena si lo hubiéramos hecho. Hoy en día, ¿qué papel o qué personaje crees que te falta por hacer? Quiero hacer algo histórico. Ok. Que me llamen para una serie histórica. Me fascinaría hacer algo precolombino o algo de la época de la conquista en cualquiera de nuestros países. O algo en Europa, una cosa así, una serie que uno diga, o sea, algo como un Juego de Tronos, digamos. Okay, ¿Entiendes? okay. Sí, que hoy en día te pueden llamar a cualquier cosa de esas, depende, es de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Con el tinte histórico, porque yo amo la historia, yo leo mucho historia, tanto libros de historia como historia novelada, todo lo que sea historia me fascina. Vestirme como un romano, como un indígena, como lo que sea, me fascinaría. Ya para terminar un poco, con todos estos cambios que ha tenido la televisión, ¿qué mensaje tú le darías a los jóvenes que quieren irse por este camino de la actuación? Yo creo que la juventud hoy en día tiene un problema muy grande y creen que todo es muy fácil y creen que no hay que aprender. O sea, ¿yo para qué aprendo algo si Google me va a decir cómo hacerlo? ¿Para qué quiero saber algo si en el celular está? ¿Para qué quiero estudiar música si la inteligencia artificial me hace la canción? Eso no te permite una estructura como la ha tenido la humanidad toda la vida. Y ahí no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, sino que hay que saber aprovechar las cosas que hay y creo que no las están aprovechando como es. Estamos llenos de influencers que no aportan. Hay influencers que sí aportan, pero la gran mayoría no aportan. Y al contrario, te están desviando por el camino de la trivialidad. Humberto Eco decía que este es el tiempo de los idiotas. Ahora cualquier idiota puede hablar. En YouTube, en Instagram, en TikTok, como sea. No quiere decir que todos sean idiotas, porque yo también tengo mi Instagram, ¿no? Entonces, estamos frente a un peligro donde si tú no estás preparado, no vas a poder decantar qué vale la pena y qué no. ¿Entiendes? En tu profesión y en el mundo que te rodea. Y yo creo que la juventud sobre todo es la que se está enfrentando a eso, ¿no? Okay. Y las herramientas que te están dando la tecnología están atrofiando otras que son muy valiosas. Hay muchas aplicaciones para libretos de los actores, ¿no? Donde tú puedes marcar tus líneas, cambiar las escenas, etcétera. Hay muchas cosas que si uno aprovecha eso, pues bienvenidas sean. Por ejemplo, en el celular haces todo ahora. El casting lo mandas y lo grabas en tu casa. Entonces hay que rodearse de muy buenas herramientas para hacerlo bien. Todo depende de cómo se use. Veo series y todo porque aprendo mucho de ahí y porque me gusta verlas, ¿entiendes? Y si no hubiera visto tantas series y tantas cosas en mi vida, no estaría preparado como actor porque entonces yo analizo y digo, ok, este tipo, mire lo que hizo con esta obra de teatro, que esta nueva versión de una obra de Shakespeare, cómo le hicieron, son unos genios y uno aprende ahí. Muy bien. Quiero agradecer mucho por darnos, bueno,
darme un poco de tu tiempo, hacerte estas preguntas. Gracias. No, a ti, colega, porque además pues para mí es un placer estar con alguien que estuvo, que está en donde yo estuve, donde pasé unos años muy felices. Muchas gracias, Mario. No, a ti. Gracias.